tener coágulos. Las personas con problemas de coagulación pueden experimentar desde hinchazón del brazo o la pierna hasta latidos cardíacos acelerados. Los fuertes aguaceros, rayos y apagones pueden dañar sus aparatos eléctricos. ¡Protéjalos! ¿Cómo saber cuán picante es un chile? Conozca cómo establecen el ranking de los más bravos. El cabello corto es sinónimo de elegancia. Le tenemos 3 cortes de cabello para aquellas que quieren dar el gran paso. Aunque se puede consumir como plato principal, su origen fue para picar. Prepare chifrijos con personalidad para papá. Quédese con nosotros. Con esta y mucha más información, iniciamos Giros. Hola, muy buenos días, felices de recibirlos en su casa, muy animados, bueno, y sobre todo dándoles todas las bendiciones del mundo para el día de hoy. Buenos días, chicos. Muy buenos días tengan todos y en casa también. Compañeras, vámonos a un concierto, pero un concierto de aves. Transportémonos a esta belleza y escuchen este concierto. Ese es el estornio negro, como estamos viendo, Pati, para que aprenda. Gracias, gracias. Qué belleza. Ahora los que tenemos la bendición de vivir en algún lugar, que son muchísimos en este país, donde podemos disfrutar del canto de pájaros. En la mañana ustedes son afortunados. Ay, Pati, Sí. gracias a ¿Verdad Dios. que sí? Bueno, Qué lindo. ustedes tienen más campito, pero en Curridaballe y ahí llegan también. También, por supuesto. Claro que llegan. El petirrojo, ay, vea qué belleza. Ay, qué pico. ¿Por qué le dirán pinzón vulgar? Ya, ¿quién sabe? Picamaderos negro. Ah, bueno, ahí está, clarísimo. ¿Por qué picamaderos? ¿Eh? El ruiseñor, sí, ese es un espectáculo. Chochín. En mi casa a veces tengo la bendición de escucharlos y son tantos cantos tan distintos. Ay, veo. Oiga, Pati. Igualito, Ítalo. Necesita lo marenco. Pecho azul, vean el pecho, es azul rey espectacular. Ay, como canta. Petirrojo. Así es. Qué agudo, ¿verdad? Qué diversidad de aves hay en el mundo entero, ¿verdad? Pero sigamos con lo que nos regala la naturaleza, porque después de oír este cántico de las aves, ¿qué tal si vemos una imagen hermosa de una catarata de las muchas también en nuestro país, donde dicen que fluye la paz? Me encanta. De una vez, vamos a verla porque esto está en Grecia, además. En Grecia, vámonos. Esta vez me fui para una de las cataratas más altas de Costa Rica. Se encuentra en uno de los rincones del Río Cuarto de Grecia. El recorrido por el sendero dura alrededor de 25 minutos, por lo que se recomienda llevar buena agua para la hidratación. Aquí estamos en la catarata se llama Caída de Nieve y Paz. Tiene 155 metros de caída. Y del rancho hacia acá lo que hay que caminar es 1 kilómetro. Es la más alta, correcto, y está entre las 7 más altas del país. Su color verde llama la atención. Sus aguas cristalinas y mucho sendero, todo muy virgen.
En el sendero podemos encontrar helechos, podemos encontrar, hay veces nos encontramos monitos cara blanca o congos, hay variedad de aves, tucanes también llegan. Normalmente si es de acá, de la zona, sí es una de las más altas, entonces la gente sí se sorprende mucho con respecto a la altura que tiene la catarata, que no es lo mismo desde acá que cuando uno ya llega realmente abajo. Es demasiado impresionante ver la caída. A él se le ocurrió que iban a hacer un tipo de mirador para que la gente pudiera ver la caída de la catarata, porque también hay personas, y lo que son los adultos, no pueden caminar tanto o se cansan un poquito más, y todo depende de la condición de la persona. Se cansan, entonces ellos vienen hasta acá, vienen hasta el mirador, ya ven la caída de la catarata, y adicional a eso ven todo lo que son estas montañas que ya son de los otros pueblos. Siempre con tenis, zapatos que no resbalen y ropa cómoda y traer mudada para el regreso, porque siempre se mojan y hay otras cataratas y pozas también donde pueden bañarse. Este es un excelente lugar para poder disfrutar y reencontrarse con uno mismo. Bueno, y un lugar muy cerca de San José donde podemos disfrutar de la naturaleza y muchísima paz. ¡Qué belleza para ir en familia! Un espectáculo, y nos acaban de soplar que además ahí tienen el mejor picadillo de papa, así que no se lo pierdan para todos los amantes. Y surgen muchísimas dudas si al Simpe Móvil le van a clavar los impuestos. Melissa Umaña tiene toda la información. Melissa, adelante. Hola, muy buenos días. Pasar dinero desde el celular, casi que introduciendo nada más el número de teléfono, se duran segundos, es una de las herramientas más utilizadas actualmente por las personas para hacer transferencias. En un mes se hicieron más de 4 millones de transferencias por Simpe Móvil, pero la gran interrogante es, ¿le quieren poner impuestos? ¿Cómo puede beneficiar o perjudicar esa iniciativa? Tenemos con nosotros a Daniel Sucher, especialista en finanzas y economía. Daniel, muchas gracias por acompañarnos en Giros. ¿Qué opina usted de la iniciativa de ponerle impuestos a las transacciones por Simpe Móvil? Meli, primero antes que nada, muy buenos días para ti y para todos los que nos están viendo a esta hora de la mañana. Por supuesto, es un rotundo que no. La herramienta del Sistema Integrado de Pagos Electrónicos, así se le conoce como Simpe, es una herramienta ejemplo y en realidad me gusta mucho estar haciendo esta transmisión aquí con Banco Central atrás, porque al final ha sido un interesante producto que ha hecho el Banco Central y que es ejemplo a nivel internacional. Ahora bien, la razón del Simpe Móvil no es un tema comercial, es un tema que tiene que ver con pasar dineros de un lado para el otro, incluso se hace entre amigos, entre familiares, o, ¿por qué no?, haciendo una recolecta para alguna fiesta o algo así. Esa es la naturaleza. La naturaleza no es estar evadiendo, la naturaleza no es estar haciendo las cosas en contra de todo esto. Entonces, cuando salen las declaraciones de hace unas horas atrás del ministro de Hacienda, empieza a darse una gran cantidad de dimes y diretes. Él propone, digámoslo así, de una forma indirecta grabar a las transacciones en las cuales estaría en contra de la naturaleza del propio sistema de pagos. Ahora bien, no deja de ser cierto, y hay que hacerlo sincero, Meli, que hay algunas personas que no juegan fair play, o sea, que utilizan esa herramienta para hacer algunas cosas, para evadir el pago de impuestos en algunas cosas. Entonces, yo quisiera dividir dos, los que somos los buenos y los que somos más, que estamos haciendo las cosas bien y que, por supuesto, ponerle un impuesto a esa gente estaría en contra no solo de la naturaleza, sino también del uso de la herramienta, porque me dicen, me van a cobrar impuestos, no la uso más. ¿Ok? Ahora, en la pandemia, según los datos, se triplicaron y más la cantidad de transacciones que se hacen por esta herramienta de Simpe Móvil. ¿Sería tal vez un retroceso en este tema de la virtualidad en sí en las transacciones y evitar también el uso de efectivo y la presencialidad en agencias y demás? Mira, ¿para qué llover sobre mojado con lo que acabas de decir? Es estar retrocediendo
años atrás. O sea, si la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de esta revolución industrial 4.0 tecnológica y que todos estemos utilizando no solamente Simpe Móvil, sino el banco en línea, etcétera, esto por supuesto estaría atentando contra todo esto. Pero, Meli, hay algo que sí es importante, que la educación financiera de todos nosotros también recae en la responsabilidad de cuando usted va a algún lugar y no solicita su factura electrónica, es ahí también donde no hay ningún tipo de respaldo para que el Ministerio de Hacienda pueda decir, ok, me está sucediendo de que la gente esté comprando bienes y servicios y se esté pagando a través de Simpe Móvil. Por eso digo yo, hay una gran parte de la utilización del Simpe que tiene una naturaleza bondadosa, como debe ser, y hay otra parte pequeña, pero no deja de existir, que sí se está utilizando para fines comerciales. Entonces, aquí es donde yo creo que no es tanto ir a buscar el impuesto al Simpe, es nosotros como responsables decirle a el establecimiento, dame la factura electrónica y que todo quede debidamente registrado. Justamente a eso iba, para muchísimas pymes en el país y muchos lugares donde uno llega a pagar, a veces no funciona bien el datáfono, entonces es como, no, hágame la transferencia por Simpe, aquí mismo la recibo. En todo ese tipo de situaciones y entonces para estar en regla con el asunto de impuestos es solicitar factura. Claro, porque como nosotros como responsables de la sociedad también tenemos que aportar a nuestro país y esa parte tiene que ver con la educación financiera de llegar a un lugar y decir, regáleme la factura como tal. Ahora, los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos que nos los han dado a través de todos los meses sobre desempleo, temas de informalidad por encima del 45% de informalidad. Esos son números que ya no es el tema del Simpe o no es el tema de buscar meterle un impuesto, es buscar la forma de que el gobierno a través del Ejecutivo y el Legislativo empiece a decirle a estos informales, que muchos son pymes, que muchos están buscando la manera de salir adelante. Hay una expresión muy costarricense que es pulsearla para salir. Eso es algo que los gobiernos tienen como tarea fundamental de incluirlos en la formalidad, porque solicitar una factura, Meli, es que la persona tenga la computadora, que tenga el datáfono, que tenga eso, y vuelvo a repetir, el Instituto Nacional de Estadística y Censos nos habla de un 45% más de personas que están en la informalidad. Entonces, aquí viene otra tarea importante. Entonces, no es que justifique o no lo que está sucediendo, es que hay aristas que se están viviendo hoy en día, ya sea post pandemia o pre pandemia, pero siguen estando esas tareas hoy en día en nuestro país. Daniel, de aprobarse el tema del impuesto, ¿se aplicaría automáticamente a cualquier transacción desde 100 colones hasta 100,000 o 200,000, que ya muchos bancos, por ejemplo, subieron la tarifa, antes estaba en 100,000 y ahora subieron el tope de transacciones diarias que uno puede hacer hasta 200,000 colones? Partiendo del hecho de que todos, por lo menos Daniel está en contra y que mucha gente ha salido en contra a esta iniciativa, si empezaría a adoptarse, sería simplemente una ley o sencillamente un decreto que estaría aplicándose al día siguiente, porque así es que funcionan las cosas acá en Costa Rica. O sea, si hay una disposición de Hacienda, tendría que hacerse con una publicación en Gaceta y al día siguiente empieza esa implementación. Se ha hablado mucho de ese tope de 100,000, de 200,000, pero vuelvo a repetir, en estos momentos es muy especulativo. Incluso hace unas horas atrás el Ministerio de Hacienda, ministerio como ente, ha tratado de clarificar todo esto, pero en realidad sí, en verdad lo que hizo fue que le metió un poquito de azúcar a un tema de hormigas y bueno, y aquí todo el mundo se empezó a hablar de todo. Muchísimas gracias, don Daniel Sucher, especialista en economía y finanzas, por esta explicación sobre los impuestos, posibles impuestos a las transacciones de Simpe Móvil. Así es, compañera, ojalá podamos seguir usando el monedero del pueblo, el Simpe Móvil, pero sin impuestos. Ay, qué ver. Patri, contame una cosa, ¿vos estarías anuente a donar tus órganos? Por supuesto que estaría, y vean ustedes, por eso llevo el lazo el día de hoy, precisamente donde hacemos conciencia, donde es un tema que hay que hablar en familia. ¿Vos? ¿Vos? Yo sí los dono, por supuesto, sin duda alguna, aquí damos vida. Yo donaría, me tienen que quitar, lo que necesiten. Lo que se necesite, yo lo doy, sin miedo alguno. Bueno,
Bueno, y esta es la conciencia que queremos realmente transmitir en todos ustedes, porque realmente la donación de órganos está tan claro, salva vidas y ha salvado muchísimas. Y hoy queremos compartir 2 casos específicos de trasplantados aquí con todos ustedes. Rosaura y Jimmy recibieron un diagnóstico fatal. Cuando ya fui donde el doctor me dijo que pues que no había nada que hacer, que la única oportunidad que tenía era de un trasplante. Tengo una enfermedad genética familiar, el cual me provoca un problema en mis órganos, los cuales empiezan a procrear enfermedades dentro de mí. Y en este caso me tocó parte que fue mi hígado. Me diagnostican con coliangitis esclerosante primaria. Es una enfermedad autoinmune que se da obviamente en el hígado, ¿verdad? Y a partir de ese momento empiezo con un camino de mucho dolor físico, mental, espiritual, igual de mucha fortaleza, porque para poder llegar a este lugar donde estoy hoy habría que ser muy fuerte, tener mucha convicción, tener mucha fe. Sin embargo, una llamada telefónica les dio una nueva esperanza. Hasta que un día me llamaron y me dijeron que había un posible donador, un 23 de mayo del 2018. Y así fue. Me hicieron la cirugía. Estuve aproximadamente desde el 2013 hasta el 2018 en lista de espera, viendo compañeros que estaban en lista de espera trasplantados. Entonces ahí es donde queda uno con esa esperanza, ¿verdad? De decir, yo voy a ser el próximo, yo sé que pronto va a llegar mi milagro. Y el 24 de mayo del 2018 me llamaron que había un donador. En nuestro país hay cientos de personas en lista esperando un órgano y usted puede ayudar a dar vida. En realidad le agradezco a la familia de mi donador haber tomado esa decisión, porque es una decisión de amor. Es una decisión muy dura saber que tenés que desconectar a tu ser querido y tomar la decisión de perpetuar su vida en otras personas. En este momento 386 pacientes esperan riñón, 54 pacientes esperan un hígado, esos pacientes ya están esperando. Y algunos, mientras esperan, se enferman cada vez más hasta llegar al punto en que ya no es momento para trasplantarlos o que fallecen esperando. Es importante que hable con sus familiares de frente si elige convertirse en donante. Nuestro país tiene un sistema en el cual, aunque la persona en vida haya manifestado su anuencia, se le va a preguntar a sus familiares, a sus seres queridos, a los más cercanos. Entonces, el haber hablado previo con la familia y decirles eso de si soy donante, donen, no tengan miedo, yo quiero donar mis órganos, le facilita muchísimo a la familia en una situación tan difícil, ¿verdad? Como tener que donar parte de los órganos del familiar recién fallecido, le facilita la decisión. Como Rosaura y Jimmy, hay casos de personas que están desesperados y al borde de la muerte. Yo le pido a la población costarricense que donen, que le digan a sus familiares, que lo conversen, que se reúnan, que apliquen en la página de donantes, para que a todos los que están en lista de espera, mis compañeros, y todos los que están esperando un trasplante y una nueva oportunidad de vida, la puedan lograr, al igual que yo la logré. Ojalá que todos hagamos conciencia y todos podamos ser donadores, porque podemos salvar una vida con nuestros órganos. Y por eso la responsabilidad de hablarlo con nuestros familiares. Muchos Exacto. quisieran, pero la verdad que no se habla y a veces no se registra el deseo de hacerlo. Así que bueno, en buena hora por estas personas que compartieron con nosotros. Pero bueno, la invitación ahora es irnos de paseo, ¿Tere? Ay, sí, Patri, porque hay una finca lindísima donde pueden compartir en familia. Además hay caballitos enanos y además hay un toro que es súper mansito y uno se puede montar perfectamente. ¿Sí? Bueno, puede ser el paseo en familia para celebrar precisamente el Día a Papá. Así que aquí está la invitación.
Al llegar a esta granja, a usted lo recibe la simpática Molly. Y es que aquí conviven decenas de animales de razas muy distintas. Y la buena noticia es que los niños pueden interactuar con todos ellos. Sí, se le da una bolsita de zanahoria, una de tilapia y aquí se puede entrar a que interactúen con los conejitos. Caballos, ovejas, cabras, cerdos, el torito, los terneros, tilapias, gansos, patos. Hay interacción de la gente, de los niños y así con los animales, ¿como qué actividades? Bueno, nosotros cuando ellos entran les regalamos les damos un paquetito de zanahoria. Todo come zanahoria. Todos los animales comen zanahoria, entonces los bebés, los chiquitos pueden venir y alzar los bebés ovejas, las bebés cabras, interactuar con bebé, que es un caballo miniatura. En esta granja ubicada en Guapiles, Muñeco es el gran atractivo. No solo por ser grande, sino también por ser tan manso y dejarse montar. ¿Qué tal la experiencia de subirse en el toro? Muy buena, muy buena, ¿verdad? Un poco con nervios, pero muy bonito. Está grandote, ¿verdad? Bastante. ¿Cómo se sintió montándose en el toro, en este? Bien. A usted no le da miedo, ¿verdad? Aquí en el Corinto, las familias pueden venir a disfrutar tranquilamente y tendrán una experiencia educativa y muy entretenida. Solamente se deja pasar cierta cantidad de familias, ya el resto espera. Se maneja por burbuja, una burbuja por allá y después otra más para acá, ¿verdad? Dependiendo. Anímese y visite el Corinto, una hermosa granja cerca de San José, para el disfrute sano y familiar. Los COVID-19 tienden a la baja, pero lo cierto es que el promedio de muerte se mantiene en 20 casos promedio. Hoy queremos conversar sobre este tema con el investigador don Luis Rosero Bixby. Don Luis, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted, don Luis, por compartir con nosotros. ¿Por qué si hablamos o estamos viendo reportados baja en los casos de COVID, por qué las muertes no tienden a esa misma dinámica y más bien se mantienen en un promedio de 20 por día? Don Luis. Bueno, en realidad están bajando. Los números que yo tengo es que hace como un mes estábamos con 30 por día y en la semana que termina estamos con 22 al día. Quizás no está bajando tan rápido como deseáramos, pero eso va a ocurrir. La baja en los casos tarda un poco de tiempo, como 2 semanas, en reflejarse en las hospitalizaciones, y a estas comenzaron a bajar, y luego 1 o 2 semanas más en los fallecimientos. Ya empezaron a bajar y se va a acelerar, yo lo apuesto que así va a ser en los próximos días. Entonces, creo que estamos en buen camino en las 3 variables que solemos monitorear, ¿verdad? El número de diagnósticos, el número de personas hospitalizadas y el número de fallecimientos. Todos están bajando, quizás no tan rápido como nos gustaría, pero lo están haciendo. Entonces, definitivamente podríamos esperar que en esta baja de casos de contagios vengan en estas semanas entonces la baja en la mortalidad, ¿verdad? Ahora, en cuanto a las personas, digamos, en cuanto al target de fallecimientos en este tiempo, también hemos visto, y esto sucede con los contagios, de que las personas fallecidas han estado entre los 50 y 65, 64 años prácticamente, don Luis. Exactamente. En la mortalidad ha habido un cambio fundamental en esta última ola y en los últimos días. Antes, más del 80% de los fallecimientos eran de personas adultas mayores.
Esto está bajando y ahora es menos del 30% ya de fallecimientos de personas adultas mayores, y esperamos que llegue a mucho menos todavía, ¿verdad? Gracias a cómo se procedió con el programa de vacunación, ¿verdad? Que primero se vacunó a las personas de mayor edad y ya tenemos prácticamente cubierto a todos los adultos mayores. Estos fallecimientos de personas adultas mayores son que se contagiaron tal vez algunos hace 2 meses o así, han estado hospitalizados, etcétera, y hasta ahora ocurre el fallecimiento. Entonces, sí, la gran mayoría de fallecimientos ahora y de casos son de personas jóvenes, entre comillas, personas de 40, 50 años. Pero estos también van a empezar a disminuir conforme avance el programa de vacunación, ¿verdad? Y está avanzando muy rápidamente. Ahora, entonces, definitivamente el impacto es lo que estamos sintiendo y viviendo de la vacunación en nuestro país. En parte sí, y se va a sentir mucho más, ¿verdad? El impacto en la vacunación por ahora sobre todo ha sido en reducir los contagios y la mortalidad de las personas adultas mayores. Pero desde que entramos a esta nueva fase en que se están aplicando mucho más vacunas por semana, estamos cerca de 250,000 por semana, cuando hace como un mes andábamos por las 100,000 nada más. Entonces se están aplicando más vacunas y la decisión de espaciar el intervalo para la segunda dosis a 3 meses en lugar de 3 semanas está permitiendo cubrir muy rápidamente a esta población con factores de riesgos que no son adultos mayores. Este efecto se va a empezar a sentir pronto, ¿verdad? Ahora, sí, adelante. Ahora, don Luis, ¿cuántas vacunas o cuántas personas vacunadas vamos a necesitar para alcanzar la inmunidad colectiva? Sí, eso se sabe que está en el orden del, yo digo el 75%, ¿verdad? De la población vacunada, completamente vacunada, con 2 dosis. Eso puede ser una combinación de 80% con al menos 1 dosis y de esos el 70% con las 2 dosis, pero digamos 75%. Eso lo vamos a lograr en diciembre, o si seguimos a este ritmo de 250,000 o incluso más rápido, podríamos incluso lograrlo en noviembre. Ahora bien, antes de llegar a esa etapa, vamos a entrar a una fase intermedia a la que yo le llamo de cuasi inmunidad colectiva, que nos va a permitir llegar a una situación de cuasi normalidad, ¿verdad? Eso lo vamos a alcanzar cuando tengamos cubiertas con 1 dosis a las 2/3 partes de la población, ¿verdad? A las 2/3 partes de la población. Probablemente esto lo lograremos a finales o mediados de agosto. En ese momento ya vamos a ver que los casos están por debajo de los 300 o 200 al día y a la baja, ¿verdad? Y casi no habrá fallecimientos, etcétera, y podremos entrar en una situación que ya no hay que hacer tantas restricciones, pero sí hay que mantener ciertos cuidados hasta que se alcance esta inmunidad en noviembre. Ahora, una nube sobre todo esto, una nube oscura, es la nueva variante Delta del virus, que ya empezó a circular en el mundo, ¿verdad? Esta parece ser mucho más contagiosa. Ya, por ejemplo, en el Reino Unido ha echado a perder, digamos así, las proyecciones que tenían de abrir toda la economía, etcétera, debido a que llegó esta variante y se está elevando otra vez el número de contagios. Ahora, don Luis, bueno, ojalá y así sea en nuestro país, ¿verdad? Que corramos a noviembre, ojalá, pero lo cierto es que también en esa cuasi normalidad que usted menciona, ¿qué pasa si de repente, y cuál es su criterio, verdad? En la perspectiva que, digamos, hayan concentraciones, ahora que hay, digamos, las convenciones políticas, por ejemplo, u otras, ¿qué podría pasar? Sí, siempre hay que tener cuidado de evitar las aglomeraciones masivas, ¿verdad?
después de agosto, en septiembre posiblemente, se podrá ya hacer algunas reuniones con ciertas restricciones, ¿verdad? Como lo han hecho en el Reino Unido, en Israel, etcétera, ¿verdad? Y ya podrá haber espectadores en los estadios, quizás a un 30% de aforo o algo así, pero habrá que tener cuidado. Además, en esos momentos será muy importante volver al tema del trazamiento de los contactos, ¿verdad? De cada caso detectado, porque vamos a tener muy pocos casos, de modo que podremos hacer un trazamiento muy a fondo para mantener controlado el virus y la enfermedad. De manera que en septiembre yo creo que será relativamente seguro hacer reuniones con ciertas restricciones, ¿verdad? De mascarillas, no tan aglomerados, etcétera. Ahora, don Luis, la Comisión de Vacunación ya manifestó que no comprará Sinovac, la vacuna rusa, pero sí autorizó, Sinovac y la vacuna china, no rusa, y sí autorizó la Johnson & Johnson en nuestro país. ¿Qué aspectos pueden hacer la diferencia en estos dos casos? Sí, el caso de Sinovac y Sinopharm, que son las dos vacunas chinas, es problemático, ¿verdad? Tienen cierta eficacia. Esas vacunas hubieran tenido un efecto importante en enero o febrero, cuando no teníamos nada aquí en Costa Rica, hubieran ofrecido alguna protección. Pero en estos momentos en que ya tenemos en marcha las otras vacunas, que son mucho más efectivas, es mejor no traer estas vacunas. Porque lo que se ha observado, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en Chile y Uruguay, que le apostaron mucho a las dos vacunas chinas, es que ofrecen relativamente poca protección, y Chile y Uruguay, por ejemplo, están ya con más de 50% de la población vacunada, pero con tasas de contagio y de mortalidad altísimas, más altas que Costa Rica incluso. Entonces, creo que es una buena decisión el no traer ya en estos momentos vacunas que no tienen una muy buena efectividad, como sí la tienen las dos que estamos usando, ¿verdad? Y la Johnson & Johnson que tiene ciertas ventajas, ¿verdad? Una de ellas es que solo se requiere una dosis nada más. Ahora, don Luis, para terminar, me encantaría que comparta con nosotros la esperanza, porque una de las preguntas que todos nos hacemos desde que inició la pandemia es ¿cuándo terminará? ¿Qué pasará este año, digamos? ¿Qué podríamos esperar en este año aquí en nuestro país? Sí, si todo va bien, como parece que ya estamos encaminados, ¿verdad? En cuanto al ritmo de vacunación, etcétera. Y si en estos meses de junio y julio no hacemos disparates, seguimos cuidándonos, seguimos manteniendo la tasa de contagio por debajo de 1, ¿verdad? Si hacemos todas estas cosas, creo que vamos a empezar a ver una situación mucho mejor a partir de septiembre, y definitivamente ya a fines de diciembre y para el próximo año posiblemente ya habremos dejado atrás la pandemia. Esto no quiere decir que ya se habrá erradicado la enfermedad. Seguiremos teniendo de manera endémica varias decenas de casos tal vez al día, por allí de vez en cuando algún fallecimiento, pero todo esto podrá ser mantenido bajo control gracias a que ya habremos alcanzado la inmunidad colectiva. Muchísimas gracias por su participación y compartir en esta mañana con nosotros. Don Luis Rosero Vix, investigador, muchas gracias. Feliz día para usted. Igualmente, feliz día, con mucho gusto. Gracias. Las personas con problemas de coagulación pueden experimentar dolor en las piernas, en las manos, hinchazón, latidos acelerados. Ojo con esos coágulos, aquí los vamos a defender. Estamos con el doctor Miguel Ángel Rodríguez, jefe de servicio de hematología del Hospital México. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Se habla mucho de los coágulos, pero empecemos por el principio. ¿Qué es un coágulo? Bueno, un coágulo es un fragmento de sangre que dejó de ser líquida.
La sangre es líquida y fluye dentro de los vasos de manera espontánea. Una vez que pierde esa fluidez y se convierte en un fragmento sólido, entonces establecemos un coágulo. Los coágulos pueden estar dentro de las venas o dentro de las arterias, que son dos tipos de vasos diferentes. Y dependiendo de eso, pues así vamos a tener la complicación que representa tener un coágulo. Un coágulo de por sí es una complicación y, como usted lo menciona, es una complicación que puede atentar contra la vida. Cuando hay una herida, ¿qué es lo que le pasa a una vena, doctor? Sí, cuando hay una herida se establecen los mecanismos fisiológicos para que tapemos ese hueco que se forma, que puede ser superficial en la piel o que puede ser en cualquier órgano, ¿verdad? Fisiológicamente estamos diseñados para que con las plaquetas y algunas proteínas de la sangre se forme el coágulo que tape esa salida, esa fuga que podríamos tener ahí. Eso es normal, hacer coágulos es normal. Lo malo es cuando hacemos coágulos no asociados a una herida y que bloquean la circulación. Y entonces, como usted lo mencionó, vamos a tener que las personas se hinchan en el sitio en donde no hay suficiente circulación. Doctor, ¿qué pasa cuando una herida no se forma el coágulo y sigue saliendo la sangre? Eso sería lo contrario a hacer coágulos, esos serían los trastornos hemorrágicos. La persona no se va a detener de sangrar y podríamos eventualmente llegar a un estado de shock en donde hemos perdido tanta sangre porque no hicimos el coágulo necesario. Eso es una cosa de equilibrio. Hacer coágulos no está mal, lo necesitamos para evitar desangrarnos, como diríamos popularmente, pero es un problema cuando lo hacemos, digamos, de manera patológica y obstruimos la circulación. Doctor, ¿un coágulo se puede formar cuando una persona está acostada por mucho tiempo? Usualmente los coágulos se favorecen en periodos de inmovilización. Digamos, alguien que lo operen, alguna fractura, por decir, de cadera y obligue a la persona a estar encamada. Las mismas hospitalizaciones y el tiempo en donde el paciente está ahí en el hospital y ahí tiene muy poca movilidad, eso favorece a que estas cosas ocurran, porque no hay una buena circulación, no hay un buen movimiento, digamos, de las piernas especialmente, y podríamos eventualmente favorecer a un trombo. Y ahora que usted habla de las piernas, doctor, las personas que pasan con la pierna cruzada, ¿se le puede hacer un coágulo por eso? No es solamente cruzar la pierna, y eso es muy importante tenerlo claro, que no hay una sola condición, una condición única que favorezca. La inmovilización es una cosa que favorece, porque entonces no hay buen fluido de la sangre. Entonces, cruzar la pierna en un vuelo que hacemos de San José a Madrid en un espacio de 10 horas, pues entonces tendríamos que, con más razón, estamos dentro de un lugar muy estrecho, no estamos moviendo la pierna, nos dormimos con la pierna cruzada y todo esto, digamos, que ayuda. La deshidratación que ocurre en los vuelos largos favorece, porque entonces se concentran las proteínas que ayudan a la coagulación y entonces todas las cosas se van uniendo, ¿verdad? Si aparte de eso tenemos sobrepeso, somos tabaquistas y tenemos los lípidos como el colesterol y los triglicéridos altos, entonces todavía le sumamos más puntos para que para que forme un coágulo. Doctor, anticonceptivos orales, terapia hormonal de reemplazo, ¿facilita esto? Hay una condición genética que es muy frecuente, que ayuda a que el uso de estrógenos puedan favorecer a que la mujer haga una trombosis. Pero esto lo va a determinar mucho los antecedentes de la familia, ¿verdad? ¿Qué tanto hay trombosis en la familia? Esto para no alarmar a las mujeres de que no voy a tomar los anticonceptivos, sino que debe de visualizarse en el contexto familiar. ¿Hay trombosis en la familia? Bueno, entonces habría que tener un poco más de prudencia con respecto al uso de estos medicamentos. Doctor, tenemos algunas preguntas para usted, en este caso la de doña Cinia, vamos a ver.
Buenos días, doctora. Mi hermano lo operaron de la vesícula, le dio trombosis. ¿Eso se quita con operación? ¿Los coágulos se pueden quitar con operación? Qué importante, que si hay que operarlos, doctor. Okay. Algunos coágulos sí se operan, especialmente los que se forman en las arterias. Entonces, esos usualmente requieren de la intervención, porque un coágulo en una arteria hay que intervenirlo rápidamente, si no, no llega el oxígeno a los tejidos y esos tejidos se mueren. Usualmente los coágulos secundarios a una cirugía no tienen que ver con coágulos en las arterias. Los coágulos de las venas no se operan usualmente, lo que se hace es que se anticoagula a la persona. Se le dan anticoagulantes, ya sea inyectados o orales, para que el proceso de deshacer ese coágulo se tome suficiente tiempo y no se formen más. Marco le tiene una pregunta también al doctor. Marco, adelante. Buenos días, doctor. Si a mí me diagnostican con trombosis, yo hago ejercicios y no fumo. Con solo el medicamento anticoagulante me sirve. Bueno, no fuma, hace deporte. Sí, para decir que hacemos una trombosis no necesariamente tenemos, como he dicho, que tener una cosa. Usualmente son varias cosas las que ayudan. Habría que ver cómo están los lípidos de ese paciente, si ese paciente tiene el colesterol alto, los triglicéridos altos, si es diabético. Lo que sí es cierto es que hacer ejercicio y no fumar ayuda a no hacerlos, ¿verdad? Si tenemos otras cosas, pues un golpe podría favorecer, ¿verdad? Un trauma, a propósito que hay ejercicios, puede favorecer. A veces hay personas que los muerde un perro y entonces eso puede ayudar, la lesión que ocurre ahí puede ayudar a que se forme la trombosis. Vamos a escuchar la pregunta de Lorena Fallas. Lorena, adelante. Buenos días, doctor. Quería saber si hay algún medicamento que retrase el proceso de cicatrización. Gracias. Bueno, que le ayude a curar rápidamente. Entendí que retrase. Que retrase. Sí, hay medicamentos que hacen que la cicatrización disminuya, ¿verdad? Como serían los esteroides. Son cosas, eso, como la misma inflamación, podrían eventualmente favorecer a que el proceso de cicatrización no sea correcto. Doctor, y esta es la pregunta que muchas personas nos están haciendo. ¿Ciertas vacunas pueden hacer coágulos? Mire, las vacunas todas tienen reacciones adversas. Y si vamos a hablar a propósito del COVID, nosotros, los hematólogos, consideramos que no vamos a dejar de vacunarnos por el riesgo de la trombosis. Si hay algo que favorezca la trombosis en este momento es la infección por COVID, y muchos de los pacientes que tienen este tipo de infección fallecen por trombosis. El proceso inflamatorio tan severo que genera el COVID y el encamamiento, la inflamación y todo lo que asocia a la infección favorece que hagamos trombosis. El riesgo es tan alto que vale la pena vacunarse para protegerse, porque la vacuna como tal, el riesgo de que la vacuna le genere un trombo es muy, muy bajo, ¿verdad? Y entonces yo en lo particular preferiría estar protegido para el COVID, ¿verdad? Que no recibir la vacuna pensando de que esa vacuna en un riesgo muy bajo me puede generar un trombo. Doctor Miguel Ángel Rodríguez, muchísimas gracias. Le agradezco mucho su visita, hombre. Con mucho gusto. Cuidado con esos coágulos. Exacto, cuidar estilos de vida saludables. Así es. Patricia. Y yo les tengo excelentes noticias porque diferentes restaurantes y empresas de entrega de comida tienen Doña Ana se prepara para celebrar con su burbuja familiar el Día del Padre, pero ella no quiere cocinar. Por eso opina que las ofertas en restaurantes y con las aplicaciones de entrega de comidas le quedan perfecto para esta celebración. Es excelente que los restaurantes estén haciendo eso, porque así por lo menos tal vez entre su burbuja, porque es papá, mamá e hijos, ya se logre celebrar, ¿verdad? Porque generalmente uno siempre ha querido celebrarle al padre
su día. Pero con esta situación me parece excelente que hubieran promociones y que uno pueda mandar a traer y pues para cambiar la cocina tradicional de mamá, ¿verdad? Sino que sea una cocina diferente, que no se dé tanto estrés en la cocina y que se pueda traer de algún lugar, siempre con las medidas pertinentes. Tono perfecto. Que las manchas en tu piel no te limiten. Presenta la sección Mujeres Empoderadas. Mi nombre es Marjorie Ramírez Salas, tengo 55 años y desde hace 23 me dedico a la confección de muñecas y también las clases ahora en línea y presenciales. Bueno, hace 23 años, a raíz de un divorcio muy conflictivo, no tenía mucho que hacer, no tenía que hacer más que estar con los chicos en casa y tenía que trabajar porque quedé pues, económicamente mal. Me dediqué entonces a limpiar casas. Fue realmente un reto el inicio porque yo tenía una máquina, me gustaba la costura, pero hacía almohadones y cosas para los chicos en la casa. No había hecho muñecas. Entonces me brindaron un libro en japonés, porque la técnica japonesa con muchas fotografías, y a partir de ahí empecé a hacer las muñecas. De hecho, esta fue la primera que hice. Era un proyecto de muñecas, en ese momento yo decía qué lindas, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Me va a dar? Y la misma gente, mi mamá incluso me decía, pero ¿qué va a estar dando clases? Y es mucho trabajo, o sea, yo me acuerdo que soñaba que me perseguían porque tenía que hacer 3 en 2 semanas. Era muy estresante, cosía hasta las 3, 4 de la mañana, pero lo logré. O sea, yo digo que nada en la vida, o sea, lo que cuesta es lo que más, primero se le saca el gusto y luego nada llega así como fácil, lo fácil casi siempre no es real. Mucha gente no te apoya, otra gente te dice que sí, pero como para ser feliz. Yo creo que básicamente está en uno mismo, en creer en el proyecto. Primero hay que soñarlo. O sea, a veces dicen, deje de soñar. No es cierto, hay que soñarlo. La primera muñeca que yo hice es esta. Ella tiene 23 años y un tanto. Se llama Milagrito. ¿Por qué? Porque obviamente en aquel momento una oportunidad como esta de dar clases, de hacer muñecas y de ganarme el sustento de mi familia era un milagro. Entonces ella se llama Milagro. Me mandan las fotos, hice esta, estoy vendiendo muñecas, me están encargando estas otras. Ya hay gente que las hace personalizadas. Estas muñecas, pues yo digo que, bueno, aquí Milagro me acompaña como siempre. Son la puerta, fueron la puerta a la superación, al creer en mí después de que no creía porque me habían hecho sentir que no sabía y que no era nadie yo en la vida. Tanto es así que ahora lo que estoy haciendo es un libro. Estoy haciendo un libro que va a llevar 5 diseños de muñecas con el paso a paso. Pesquen todas las oportunidades que se les presenten. No todas van a funcionar porque así es, pero
de todas algo va a servir. Acercarse a las personas que crean que le pueden colaborar, o sea, que pueden aprender algo de la gente, y cerrar los oídos a los malos comentarios. Realmente lo que nos sacó adelante a mi familia, a mí y a muchas otras familias que alrededor de todo el país y del extranjero, porque han mandado muchas fotos del extranjero también. No sé, es lo que le dio, me hizo el salto a creer en mí más que todo, ¿verdad? Para poder salir adelante. Nuevo Rexona, tono perfecto. A la hora de decorar una mesa, ya que ayudan a darle vida al comedor. Claro, vamos principalmente por el tema de protección de la mesa, ya que tenemos mesas que son de materiales de madera, los cuales con cierta humedad se pueden joder. Nosotros también utilizamos este tipo de plástico para lo que es estética, para que sea bonita, para que resalte el hogar. Parte de esta decoración de manteles hará que los miembros de la casa disfruten más el momento de la comida. Este es un material que tiene 1,40 ancho y podemos utilizar para una mesa de 6 sillas 2,5 metros. La recomendación que nosotros les damos es que les den 20 centímetros de más a cada lado de la mesa. Los manteles plásticos son muy prácticos para las señoras, ya que son muy fáciles de limpiar. Se puede utilizar desinfectante o cloro diluido en agua. Este tipo de mantel puede durar de 3 a 5 años. Nosotros conocemos personas que han comprado acá y les ha durado de 3 a 5 años con un buen cuidado. No poner materiales, nada más productos calientes sobre el material, ya que es de PVC. Hay diferentes estilos y colores. Manejamos diseños de frutas, manejamos diseños de tacitas, mandalas. Tenemos también unos los cuales son reversibles, tienen diseños por un lado, diseños por otro lado. Tenemos bastante variedad de diseños para cualquier actividad que necesitemos, ¿verdad? Atrévase a darle vida a esa zona de la casa. Ponga atención cuando algunas de las zonas de su cuerpo se ponen oscuras. Recuerde que el cuerpo avisa y puede ser un problema meramente hormonal. Estamos con la doctora Laura Olate. Bienvenida, doctora. Buenos días. ¿Esa mancha oscura a qué se debe? Realmente las hormonas como tal tienen acciones en diferentes órganos. Son sustancias que producen nuestro cuerpo y que van a tener manifestaciones no solamente en los órganos que surten su función principal, sino que pueden tener ciertas manifestaciones a distancias. Esta imagen que podemos ver tiene un nombre bastante particular, se llama acantosis nigricans. Es básicamente un engrosamiento de la piel en zonas donde hay pliegues. Aquí podemos ver que es en el cuello en donde se da ese engrosamiento. Es una piel que se vuelve más gruesa, se vuelve más oscura y puede dar la impresión de suciedad. Escamosa también, doctora, ¿verdad? Es una piel que se vuelve más o menos rugosa, es como la textura que va a tener. Entonces, esta es una manifestación temprana de un exceso de insulina. Lo que nos está diciendo es que la insulina de nuestro organismo no está funcionando de forma apropiada y está produciendo manifestaciones en nuestra piel. Este tipo de manifestaciones es un signo temprano de diabetes. Es una condición que debería llamarnos la atención para producir cambios o generar una serie de cambios en nuestros estilos de vida y en la medicación que estamos recibiendo para evitar progresar a diabetes, si no es que ya somos diabéticos como tal. Doctora, ¿se puede prevenir esta mancha? En realidad la prevención está en tratar el problema de fondo. Los efectos o los procesos que hagamos a nivel tópico, es decir, que yo me pase cremas, que me haga procesos dermatológicos, no van a solucionar ni van a producir aclaramiento de estas lesiones si yo no modifico qué es lo que está causando lo de fondo. Entonces lo que tengo que hacer es mejorar la acción de la insulina para producir estos cambios y el aclaramiento de la piel como Doctora, ¿y si hay pelotitas en el cuello como esta imagen, que es muy común ver eso? Exactamente, es lo que la gente llama las famosas cabecitas de vena. Correcto. En realidad estos se llaman acordomas y es una manifestación igualmente producida por un exceso de insulina. Son cambios que se producen debido a que la insulina es una hormona, que es una hormona de crecimiento, es una hormona de construcción.
Este tipo de manifestaciones se deben a que ese exceso hormonal que estoy experimentando en este tipo específico de insulina van a producir estos engrosamientos y estos crecimientos anormales en la piel. Igualmente, lo que me dice es que hay un exceso en la producción de insulina y en este caso en particular, a diferencia del anterior, no van a desaparecer si yo controlo la insulina, así que tengo que retirarlas de alguna otra manera. Hay personas que les dan vueltas hasta retirarlas, hay personas que las queman, hay personas que le ponen un ácido frío, ¿verdad? Para que se caigan, eso está bien. Sí, la forma de retirar este tipo de lesiones va a ser precisamente con procesos dermatológicos, ya sea que se quemen, ya sea por cirugía, eso va a depender mucho del tamaño de cada una de las lesiones. Sin embargo, es importante saber que si yo no controlo el exceso hormonal que estoy teniendo, por más procesos que me hagan, las lesiones van a seguir apareciendo de forma constante. Y hay personas que dicen, es que esta es una cabecita de avena, si yo me arranco una me voy a desangrar. No, en realidad no tiene ninguna relación con el sistema circulatorio, no hay ninguna relación ni con una vena, ni con una arteria, ni mucho menos. Son procesos netamente cutáneos y se pueden retirar sin ningún problema. Doctora, ¿tienen raíz de adentro? No, no son lesiones que básicamente están adheridas a la superficie, a la región más superficial de la piel, no tienen un componente que vaya más profundo que indique que yo tenga que tener una cirugía para poder extraer toda la lesión a profundidad, como puede ser tal vez a veces un cáncer de piel o otras cosas que tienden a irse más profundo. Estos son lesiones netamente superficiales. Doctora, es que a veces llegan en familia, pero a veces ve que son muy puntuales, llega una y apareció nada más. Sí, usualmente empiezan así, empieza a aparecer una por aquí, una por allá, y conforme el proceso de fondo que lo genera va llevándose a cabo, pues van a aparecer muchas más lesiones. Este tipo de lesiones también pueden confundirse con otras que son de origen bacteriano, de origen viral, por ejemplo. Existen algunas que son verrugas específicamente, que son producidas por algunos virus tipo herpes, que son lo que las abuelas llamaban los mezquinos. Esos son lesiones completamente diferentes que van a estar producidas por otros organismos y que se van a tratar de otra manera. Y ojo con esos mezquinos porque son contagiosos, ¿verdad, doctora? Precisamente porque tienen un componente infeccioso. Así exacto. Es. ¿Qué vemos aquí? Aquí lo que vemos son estrías, o sea, sabemos que las estrías finalmente son rupturas de la piel. Sin embargo, existen condiciones hormonales que llevan a la aparición de estrías, pero estrías muy particulares. Entonces, hay una condición que se llama un síndrome de Cushing, que es producido por varios factores, incluso por medicamentos, por excesos hormonales internos, que llevan a la aparición de estrías muy, muy particulares. Son estrías que son gruesas y que tienden a tener un color violáceo. Entonces, no es la estría típica de la pérdida de peso, que es una estría lineal, tampoco es la típica estría del embarazo, que también tiende a ser estrías que son blanquecinas y que no tienden a ser gruesas, sino que son estrías muy gruesas y moradas específicamente, y lo que muestran es la parte de la vasculatura que está por debajo de la piel. Entonces lo que yo veo, el color que veo es la sangre que está circulando por debajo de la estría que me permite verlo. Y son estrías que aparecen de forma constante y se vuelven realmente muy, muy llamativas para los pacientes. Una estría es casi imposible borrar, la verdad, es muy difícil. A la hora que aparece esta pigmentación, ¿se le puede hacer algo? Realmente el problema es que la estría como tal implica ruptura de la piel. Correcto. Entonces la estría yo no voy a poder controlarla. Sin embargo, controlando el exceso de cortisol que viene asociado a esta enfermedad, sí puedo hacer que la estría cambie de color, que se vuelva más blanquecina, que sea más laxa y que sea menos llamativa. Pero ya una vez donde se estira la piel ya no hay vuelta atrás, doctora, ¿verdad? No, ya serían a veces algunos procesos quirúrgicos que van a hacer ese tipo de correcciones, pero desde el punto de vista hormonal, realmente corrigiendo el proceso que las está generando, lo que voy a impedir es que salgan más y voy a cambiar las características que tienen, más no voy a hacer que desaparezcan. Bueno, eso, otra raya para el tigre, dice uno, ¿verdad? Exactamente. Vamos para la carita, doctora. Lo típico aquí, lo que uno puede llamar la atención es que este tipo de manchas es lo que se llama telasma gravídico. Son las manchas que aparecen asociadas a los cambios hormonales del embarazo. Son manchas que podrían desaparecer una vez después del parto o podrían ser de forma permanente. Entonces, están asociadas a todos el exceso de estrógenos, exceso de progesterona que vienen asociados al proceso natural del embarazo. No todas las personas van a desarrollar estas características. Sin embargo, hay algunas que sí tienden a ser reversibles y otras no.
Estas lesiones, cuando son más diseminadas también, cuando digamos cambia toda la pigmentación de la cara, no solamente están asociadas a cambios de orden de hormonas sexuales, sino también que pueden estar asociadas también a lo que mencionábamos anteriormente, al cortisol. Pero en este caso no sería un exceso, sino sería más bien un déficit. Una falla. Si yo tengo una deficiencia de cortisol, voy a producir mecánicamente otra hormona por mi cerebro, que se llama ACTH. Y esa hormona comparte ciertas características con la hormona que le da pigmento a la piel, que es la MSH. Entonces, esta hormona, al compartir parte de su estructura, lo que va a hacer es aumentar la pigmentación de la piel. Entonces uno puede ver pacientes que eran muy blanquitos y se volvieron muy morenos, pero esta pigmentación tiende a ser más generalizada y pueden aparecer incluso manchas oscuras en lesiones, en regiones como la boca, las mucosas, la nariz, que son muy llamativas y que me pueden permitir identificar este tipo de pacientes. Y una parte que sufre mucho también son las piernas, doctora. Bueno, aquí estamos viendo otro ejemplo, ¿verdad? Esto más parece, más que una cuestión hormonal, puede parecer incluso una rosácea, que yo sin ser dermatóloga puedo decir eso, que no que me corrijan los dermatólogos, sin embargo que esos son cambios de pigmentación en la piel. Cambios de este tipo pueden deberse a varias circunstancias, a enfermedades de la piel propiamente tal, a lo que se llama fotosensibilidad, que son producidas por enfermedades como el lupus, que hacen que la piel reaccione de diferente manera, esas coloraciones. También otras condiciones hormonales como hipertiroidismo, como los mismos excesos de cortisol, sí pueden hacer que la cara se vuelva más rosada, más rubicunda, más con un mayor flujo sanguíneo y que me puede dar la impresión de estas lesiones enrojecidas cuando en realidad es la misma vasculatura la que me está dando la reacción. Doctora, tal vez no tenemos la imagen, pero en las piernas también se ven afectadas muchísimo por este tipo de... Exactamente. En el caso específico de la tiroides, por ejemplo, las enfermedades de la tiroides pueden producir un engrosamiento de la piel anterior de las extremidades, que se llama un mixedema pretial, y es una piel que se vuelve gruesa, que es amarillenta, que es muy rugosa, y se debe a precisamente a esos cambios hormonales asociados a lo que son los aspectos cutáneos. Heidi, de 35 años, ella de ahí se levanta y se ve toda moreteada, pero ella no recuerda haber pegado con nada, y le aparecen moretes de la nada. Eso es muy específico en el caso hormonal de los excesos de cortisol. Existe cierta fragilidad de la vasculatura y entonces eso hace que personas con roces que normalmente no generarían un proceso de un morete, sí lo hagan en este tipo de personas. Entonces es muy característico que yo vaya a poder ver esa manifestación cuando tengo exceso de cortisol. Sin embargo, no es la única condición que puede producir moretes fácilmente. Recordemos también que si tengo problemas en la coagulación sanguínea, que me predispone a sangrados, pues también voy a tener que ante cualquier trauma menor vaya a tener algún proceso que es mucho más llamativo. Yuri, de 40 años, nos escribe que el problema es en las piernas, pero que a ella le parecen manchas como verdes, verdosas, tirando casi que como si fuera una laguna, digamos. Entonces, hay que ver que, digamos, muchas de las coloraciones de los pigmentos de la sangre pueden generar ese tipo de manifestaciones. Entonces, personas que tienen a veces insuficiencias venosas, que tienen varices que son muy marcadas, el estancamiento de la sangre en las extremidades puede manchar la piel y producir algunas coloraciones que pueden ser más llamativas, o sea, no tanto como verduzcas, pero que sí no es la típica mancha que uno pueda esperar, que son precisamente debido a esa pigmentación que tiene la piel al estancarse en las extremidades inferiores. Doctora, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Corte comercial y aquí les tenemos pelo corto, elegancia, flecos, la belleza aquí en Giros. Le vamos a decir cómo tenerlos.